Tuvimos, junto con los pastores fundadores, Pastor Tomás y Paulina, tuvimos unas doctrinas fundamentales preciosas en Rosario y celebramos claramente la Pascua, donde el pastor nos instruyó y nos encaminó a celebrarla entendiendo mejor lo que significa para el pueblo judío, para el pueblo cristiano, la Pascua. Y así entiendo que fue muy bueno acá también, ¿no es cierto? Fue muy bueno acá a las 3 de la tarde el viernes y todas las iglesias lo celebraron. Este fin de semana, gran parte del mundo está celebrando la Pascua, el Pesaj. Gran parte del mundo. Lamentablemente hay muchos que lo mencionan, pero no entienden la importancia de la Pascua. Las familias judías recuerdan por más de 3000 años lo que pasó en Egipto y cómo eran esclavos el pueblo judío en Egipto. Y entonces, por cuanto el faraón decide exterminar, matar cruelmente a todos los varones que nacieran de mujer judía, por medio de las parteras, que gracias a Dios muchas no lo hicieron. Entonces, un bebé fue enviado por el río a escondidas y llegó justamente a manos de la familia de Faraón, en brazos de la hija de Faraón. Y este bebé se llamaba Moisés, que vino a ser joven. Creció en casa de Faraón. Y entonces, por un altercado, una discusión, un maltrato de un egipcio a un hebreo judío, y él entendiendo ya más de su persona, que él era hebreo, él interviene y lo mata y huye de casa de Faraón. Pero luego Dios le llama para ser parte de una gran liberación que incluía 9 juicios de Dios a Faraón y al pueblo egipcio y a todo aquel que resistía lo que Dios pedía. Porque hubieron egipcios que sí salieron con el pueblo de Israel, pero Faraón tenía el corazón endurecido. Y finalmente el último juicio produce tal estragos en Egipto que Faraón permite que Israel salga de Egipto. Quiere la petición de Moisés: deja que mi pueblo vaya y adore a Dios. El Señor le había puesto a él una visión preciosa que él tenía preparado, por cuanto ya lo había prometido a sus padres, a Abraham, una tierra. Y a Moisés le habla de esta tierra donde fluye la y miel. Y además, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y así el mundo entero vería que el único verdadero Dios
no creado por vanidad o imaginación de hombres, el Dios Yahweh, el yo soy, creador del cielo y la tierra, estaba con ellos y que todo el mundo podía conocer a Dios por medio de este testimonio. Entonces, el último juicio, Dios le encomienda a Moisés, a Aarón, que el pueblo había de apartar un cordero y revisarlo por 4 días, asegurándose que no tuviese ninguna mancha, ninguna falla. Y entonces se había de sacrificar el cordero inocente y con la sangre cubrir el dintel de las casas y los costados. Y cuando el juicio de Dios pasara por encima de Egipto, no entraría a las casas que tenían esta sangre de este animal inocente. La muerte ya había caído sobre este pequeño animal y no tocaría esa casa. Entonces Faraón se levanta para encontrarse que su primogénito había muerto. Y así ocurre sobre Egipto. Y sale el pueblo de Israel de la esclavitud, camino a una tierra nueva, una vida nueva. Y el Señor pone delante del pueblo de Israel el celebrar la Pascua. Levíticos, por favor, 17:11. El celebrar la Pascua. Perdón, Éxodo 12:14. Luego vamos a Levítico. Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. No hay ninguna celebración como esta, más antigua que esta. Ninguna. Desde aquel tiempo de Moisés hasta hoy se celebra el Pesaj. Se celebró todos los años que Israel fue librado de Egipto, que era una nación perversa, y Faraón se había enaltecido declarándose Dios. De alguna forma podemos ver en esa imagen Satanás que se levanta, Egipto que sigue los preceptos del mundo y de las tinieblas, y como el Señor saca, libera, rescata por medio de la sangre. Levítico 17:11, el Señor había declarado lo siguiente: porque Levíticos 17:11,
porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación. Expiación. Sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. El Señor estipula que el hebreo podía tomar un animal y su sangre inocente ser derramada por medio de la muerte de ese animal. Ya la muerte que causa el pecado no sería sobre la persona. El pecado, el precio del pecado es la muerte. Y en la palabra muerte, en la Biblia, no significa cesación. No es que algo desaparece o termina. No es eso. La palabra muerte significa separación. Separación. Cuando la persona peca, que es rebelarse contra Dios, escoger las tinieblas sobre la luz. Desobedecer a la voluntad de Dios. La persona, por su propio mal, desobediencia, queda separada de Dios. Es la persona que se condena. Y separarse de Dios es separarse de la vida. Las personas hoy que viven aparentemente felices, viven muertos. Las personas que no consideran Dios, que aparentemente están bien. ¿Por qué? Porque tienen una casa linda. Porque la familia considera que le ha ido bien. Que son exitosas. Su vida construida sobre cosas que van a desaparecer, que no se van a poder llevar a la eternidad, que tienen relación con el aplauso de otras personas que están viviendo igual. Sus vidas ausentes de Dios es realmente están muertos. Dios es la vida. Y pecar causa muerte. La muerte. Si podemos ir a Lucas 2:8. Nos las trasladamos ahora al Nuevo Testamento. Jesucristo, siendo judío, celebra la Pascua. También con los elementos, con la carne, con el pan, con el huevo y otros elementos que todos aprendimos el día viernes a la hora que se debe celebrar la Pascua, a las 3 de la tarde. Esta es la tercera Pascua de Jesús. Y en Lucas capítulo 2, versículo 8, Lucas 22, capítulo 14. Ahí está.
Ahora, hay muchas personas, antes de leer la Pascua, hay muchas personas que celebran la Navidad en diciembre, el nacimiento de Cristo. Y si bien se entiende que su nacimiento no fue en ese mes, ni en esa fecha, recuerdan el nacimiento. Y es bueno tener presente el nacimiento de Cristo, pero no de forma solo romántica, de un bonito pesebre, sino que el nacimiento de Cristo apunta directamente a la Pascua que celebramos ahora. El nacimiento de Cristo apunta directamente a su muerte. Jesús nació en Belén, que está al sur de Jerusalén, cercanos los ambos. Es poca la distancia. Y en ese lugar, nos enseñan los historiadores, habían ciertos pastores que se dedicaban no a cualquier cordero, sino a los corderos que habían de ser sacrificados en un año. ¿Dónde? En el templo de Jerusalén. Por eso estaban cercanos. Cuando Jesucristo nace justo en ese lugar de los corderitos, justo nace en un pesebre, un lugar propio de un animalito, no de una persona. Y justo los ángeles le comunican ¿a quién? A religiosos, sacerdotes, no. Ellos les declaran a los pastores: el Señor Jesucristo es un corderito. Tiene la misión de ser un cordero. Cuando comienza su ministerio, Juan Bautista, inspirado por el Señor, lo declara, viendo a Jesús de lejos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su nacimiento habla de su sacrificio. Su nacimiento habla de su muerte. En Lucas 22:14, es por eso que dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Es una exclamación. Jesucristo, nuestro Señor, tomó forma, tomó el lugar del Cordero de la Pascua para derramar su sangre, para que el juicio de Dios, el juicio justo de Dios, cayese sobre Él y no sobre nosotros. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué precioso. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto
en mi sangre que por vosotros se derrama. Mateo 26, 57. El Cordero de Dios ahora se enfrenta y toma sobre él mismo la maldad del mundo. En Mateo 26, 57 comienza ciertos juicios de parte de Anás, Caifás y el Sanedrín, que eran las autoridades judías religiosas. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, las autoridades. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Comienzan los testigos falsos y los juicios falsos. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es él que te golpeó? En Lucas, y yo les leo el capítulo 23, es solamente un versículo. Está el juicio de Pilato, o sea, va a haber Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y en el versículo 7 dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, quien en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y en el 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Jesucristo tiene muchos momentos donde Él puede parar todo esto. Pero su sangre, que no tiene pecado, que no tiene contaminación, es la única que puede pagar por nosotros. Es el único Cordero que no solo cubre nuestros pecados, sino que hemos cometido, sino que la maldad que está en nosotros, para que de tal forma el Espíritu Santo pueda entrar y habitar en nosotros y darnos, por medio del perdón y el bautismo, un nuevo relación espiritual, un nuevo corazón, que no busca solamente que Dios nos dé y nos dé, sino que es un corazón que ama a Dios. Solo por medio de Jesucristo podía haber ese tipo de redención. En Juan 18:39 está ahora con Pilato. Y aquí comienzan las tremendas atrocidades que el Señor sufre por nosotros. Después de lo que hemos ya visto, de ser escarnecido, menospreciado, bofeteado,
recibiendo puñetazos en el rostro. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que se suelte al rey de los judíos? Le dice a la gente que está ahí. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, que era un ladrón, no a Jesucristo, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Qué tremendo. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Vamos a ver eso en un momento. Y los soldados entrejeron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofeteadas. Esa noche, no pudiendo morir, tenía tal opresión, el Señor había tal opresión que había sufrido lo que los doctores llaman hematohidrosis. Sudaba sangre en el huerto. Desde ya comienzan los sufrimientos de Jesucristo, antes incluso de ser entregado. Luego de los juicios injustos, recibe golpe de los hebreos, golpes y látigos de los romanos, que duró alrededor de 3 horas. 40 látigos menos 1 fue lo que pidió la autoridad romana, porque se entendía que el látigo número 40 la persona moría. Era dejar la persona prácticamente sin carne sobre sus espaldas y sus costados y a veces sus cuellos. Las siguientes 3 horas son de dolor inexplicable. Cargó la cruz cerca de 1 kilómetro en esas condiciones, con esa corona de espina y la espalda totalmente desfigurada. Luego es traspasado por clavos en las manos y los pies. Tiene gran dificultad para respirar. Dicen los expertos que morfina no hubiese servido en lo más mínimo. Y Jesucristo, dice la Escritura, no abrió su boca como un cordero. A esta misma hora los sacerdotes sacrificaban los corderos en el templo, y donde el último sacerdote declaraba al término, es consumido, la justicia de Dios y por ende el perdón de Dios. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Él siendo el cordero y él el sacerdote. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mateo 28:1. Su cuerpo es llevado a un lugar por José Arimatea, es enterrado el Señor. Y en Mateo 28:1 nos relata el apóstol lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, eran mujeres de fe, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas les predicaron el evangelio a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesucristo es el Señor. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían anunciado. Y reunidos con los ancianos y habían consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Amados, el pecado, el precio del pecado es muerte. El precio del pecado es separación con Dios. Jesucristo nunca pecó. Entonces Jesucristo vence la muerte. Jesucristo elimina la separación que puede haber entre una persona que ha pecado, pero por fe y por estar verdaderamente arrepentido, la injusticia suya queda al lado y toma la justicia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesucristo que vence el diablo, porque Satanás usa el pecado para destruir, es el tentador y el acusador. Pero como Jesucristo nunca pecó y pagó, ese pago lo traslada a todo aquel que se humilla y cree en Él. Y el diablo que afuera puesto de la vida de esa persona ya no tiene autoridad, sino que justo lo contrario. El cristiano que recibe perdón de Dios y se viste de la justicia de Jesucristo tiene autoridad sobre el diablo. Porque hemos sido comprados con sangre para nueva vida. Porque resucitó y sana hoy en Uganda. Porque resucitó y hoy día cambia vidas en Chiloé y en Arica. Porque nuestras vidas han sido testimonio, porque la palabra dice: vencieron al diablo con la sangre del Cordero y con su testimonio. Jesucristo sana hoy día, salva hoy día, porque Jesucristo vive hoy día. Gracias, Señor, por nuestros pastores que recibieron el mensaje, vinieron a Chile. Y ahora nosotros
Y tantos otros creen. Gracias por los misioneros ingleses, americanos, africanos. Gracias porque el evangelio recorre toda la tierra y el movimiento más importante de todos los tiempos, Pentecostés carismático, es el movimiento que ha recorrido todos los países del mundo y sigue a una velocidad que ningún soldado, ninguna autoridad romana puede parar. Jesucristo vive, Jesucristo sana y Jesucristo vuelve. Colosenses 2:13, qué preciosa esta escritura. Y a vosotros, estando muertos en pecados, esa era mi vida, pecado y en ignorancia, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz vemos el triunfo, victoria de Dios por medio de la cruz. Ninguna obra buena cubre un pecado. Es solo por medio de Jesucristo que hay perdón de pecados. Ninguna otra forma. Ninguna, estas religiones, todo eso, pérdida de tiempo, doctrina de demonios. Solo la sangre de Jesús. Y terminamos con 1 Corintios. Le voy a pedir por favor, grupo Alabanza, que podamos terminar declarando hoy y todos los días lo glorioso de la gracia de Jesucristo. La gracia. Primera Corintios 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor. Gracias te damos, Señor. Nos podemos poner de pie y terminar exaltando el nombre de Jesucristo, por cuanto murió y resucitó
venciendo al diablo, la muerte y el poder del pecado. Ahora tenemos acceso al reino de Dios. Acceso al Espíritu maravilloso de Dios, para vivir con Él por toda la eternidad, sirviéndole y adorándole. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te exaltamos en este lugar.